Odebrecht es un caso emblemático de corrupción en América Latina, y mientras en otros países hay funcionarios que tienen la dignidad hasta de renunciar y están siendo investigados, y otros en la cárcel, en México abunda no la dignidad entre estos servidores implicados, sino el cinismo. El grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo con respecto a este tema. Pedimos información a la función pública, nos contestaron, efectivamente. Sin embargo, consideramos muy limitada esa respuesta. Únicamente se nos habló de 4 procedimientos. Aquí la secretaria ya anunció otros varios, pero no se nos dio la lista de los contratos que se efectuaron o que están siendo investigados por la función pública. Por eso yo le preguntaría, en este contexto, que estamos hablando de un tema de corrupción que ha tocado a la institución presidencial y a algunos de sus funcionarios, particularmente el director de Pemex, ¿acaso la función pública está encubriendo a algún funcionario? ¿Cuáles son esas investigaciones a estos funcionarios que está realizando la función pública? ¿Por qué no se ha procedido, como en otros países, a rescindir los contratos de Odebrecht si sabemos que vienen de origen con corrupción y sobornos? ¿No cree usted, secretaria, que es un conflicto de interés que usted, siendo un cuadro importante del PRI, esté usted investigando funcionarios implicados en este tema, precisamente del partido que menciono? Y en el caso de Odebrecht, ¿usted cree que también debemos tomar en cuenta la ley de transparencia y anticorrupción, como han hecho en otros países, para también no reservar la información, como se está haciendo en México? Y por allá están hablando también, sí es cierto, también hay que investigar al expresidente Calderón, es cierto. Entonces, hay que investigar sobre este tema. Yo le pediría, me conteste esas preguntas a algún funcionario que hay implicado en este tema. Sobre otro tema que yo quisiera hablarle muy brevemente, es el caso de oceanografía. Yo he seguido muy puntualmente este tema, fui a Ciudad del Carmen. Es lamentable cómo están las embarcaciones abandonadas con tripulantes a bordo en condiciones inhumanas. Es terrible cómo el SAE, aquí yo voy a hablar específicamente del SAE, que es la que se encargó de la responsabilidad de administrar la empresa después del fraude, que ya fue parte de un juicio mercantil. Pues el SAE ha cometido diversas irregularidades, no ha pagado incluso las aportaciones al IMSS, no ha pagado IVA, ISR, muchas irregularidades. Yo quisiera saber si la función pública va a investigar al SAE, y esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Cuál sería la responsabilidad del SAE en este caso si hay evidentes desvíos de recursos e irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por este ente que pertenece a la Administración Pública Federal y le correspondería a la función pública investigar? Eso es lo que yo quisiera preguntarle, secretaria. ¿Es cuánto? Por favor, señora secretaria, si es tan gentil. Diputado Rogerio, agradezco sus comentarios y le daré respuesta a sus preguntas dentro del límite de tiempo que se me otorga. En relación con el caso de Odebrecht, primero que nada quisiera hacer un firme pronunciamiento, así como cuando rendí protesta antes de iniciar esta comparecencia, de que la Secretaría de la Función Pública y la titular de la misma, ni ninguno de sus funcionarios,
encubren a ningún servidor público en el tema del caso Odebrecht. Si yo tuviera conocimiento que alguien de la Secretaría de la Función Pública estuviera tratando de hacer alguna actitud fuera de la ética con las que nos debemos constituir, de inmediatamente iniciaría el procedimiento administrativo y la denuncia correspondiente. Ahora, por otro lado, me gustaría señalar la diferencia con otros países. Más que la diferencia es la competencia de autoridades en los contratos celebrados con Odebrecht. Para la Secretaría de la Función Pública, única y exclusivamente la competencia que nos otorga la ley es enfocarnos en las irregularidades administrativas, es decir, las que sean cometidas por servidores públicos o por las empresas. Con base en los resultados que obtengamos del análisis de estas irregularidades, ahí podemos dar vista ya sea a la Procuraduría General de la República si son delitos, posibles actos constitutivos de delitos, o también podremos dar vista a el Tribunal de Justicia Administrativa, quien es el ente que ve las faltas graves de acuerdo a la nueva Ley General de Responsabilidades. Ahora bien, a la Procuraduría General de la República lo que le toca es el análisis de los delitos federales, es el soborno, el cohecho, el enriquecimiento ilícito, entre otros. Aquí la Secretaría de la Función Pública no tiene ninguna participación ni puede pronunciarse al respecto porque no puede investigar. Y en el caso de Pemex, a él le toca la administración de contrato y procedimientos de contratación, como puede ser rescindir contratos, suspender contratos o aplicación de penas convencionales. Entonces, dentro del ámbito de aplicación de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública se ha enfocado en atender el tema con el mayor rigor jurídico posible. Y los resultados los tenemos, los señalé ya en 2 ocasiones en mi participación, y nada más, como ya es el tiempo, le voy a comentar que la Secretaría de la Función Pública al día de hoy no tiene ningún punto de acuerdo que haya sido enviado por el Senado o por la Cámara de Diputados pendiente de contestar. Como usted bien dice, se le contestó, quizás cuando se le contestó no había el avance que tenemos, avanzamos día a día. Si me quieras, yo luego le doy la información. ¿Y cuáles son las empresas cuya denominación se relaciona con Odebrecht? Pues ahí tenemos varias en las cuales se hizo toda una auditoría transversal y únicamente encontramos registros de contratos de la empresa constructora Norberto Odebrecht, y de los cuales pues nada más que se levante la suspensión definitiva o se resuelva el fondo del asunto en el Poder Judicial, nosotros podemos ya notificar las sanciones correspondientes. Estaremos trabajando y es algo que va día a día y ahí presentamos un cuadro de esto. Gracias.